Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura de Revista de Regreso al Supremo, Teosofía concluida. Es a partir de esta comprensión de la interacción de toda la humanidad y de manera muy precisa de la interconexión entre el hombre y el hombre dentro de cualquier comunidad, ya sea pequeña como una aldea o grande como una nación, que la realidad que subyace a la palabra ciudadano deriva sus implicaciones de responsabilidad, deber y sacrificio. El teósofo sabe, por su conocimiento del modelo, que los hombres no se han unido para formar comunidades por codicia ni con el propósito de autoprotección, sino que se han unido principalmente para ayudarse mutuamente, para dar cada uno lo que pueda a los demás y recibir de ellos lo que necesite, y para ayudar a liberar en cada uno la bondad, el amor y la belleza que se esconden en el corazón de cada hombre, mujer y niño. Es con este objetivo que el gran plan ha impulsado la civilización de salvaje a civilizada. Por lo tanto, la palabra civilizada connota los deberes de la ciudadanía. Entre estos deberes se encuentran la defensa valiente de quienes son atacados injustamente, proteger a los débiles de la explotación de los fuertes y liberar la belleza oculta de lo divino en todos los hombres y las cosas, contribuyendo al desarrollo de las ciencias y las artes y por todos los medios que apelan a lo supremo en el hombre y que unen a los hombres y a las naciones. El Vaishnavita acepta todos los principios anteriores en el vínculo de la hermandad universal, pero comprende que estos lazos de hermandad son solo superficiales y no pueden constituir una relación permanente. Grandes líderes de pensamiento en casi todos los países del mundo han intentado este método de unir a las personas y a las naciones mediante algún tipo de método altruista, pero el Vaishnavita difiere de ellos en que dicho proceso puede generar temporalmente algún tipo de hermandad externa entre las personas, etc., pero fracasará en última instancia a menos que se ayude a uno a revivir su naturaleza innata, técnicamente llamada Swarupa, a diferencia de su Virupa o naturaleza externa. La valiente defensa de quienes son atacados injustamente o la protección de los débiles, de la explotación de los fuertes son sin dudas dignas de mención para unir a las personas y a las naciones, pero el Vaishnavita desea que todos sean tan fuertes que no necesiten protección externa ni sean explotados por nadie. El Vaishnavita afirma que una entidad viviente, al olvidar su verdadera Swarupa, comunidad subordinada, trascendental y eterna de servicio, es explotada y constantemente atacada por Virupa o la naturaleza material. La explotación y el ataque que generalmente vemos externamente sobre nuestros semejantes no son más que los ataques y la explotación de la cruel naturaleza material que intenta guiar al alma condicionada hacia el camino de la rectitud de forma indirecta, tal como el maestro castiga al estudiante para guiarlo hacia la rectitud. La ayuda temporal para salvarnos de tal ataque o explotación puede salvarnos de tales ataques o explotación por parte de un agente visible de la naturaleza material, pero eso no salvará al que sufre de las manos de la naturaleza material, que se considera divina e insuperable en el Bhagavad Gita. Cuando un reo es castigado dentro de los muros de una prisión por el superintendente, el llanto infantil de otros prisioneros o sus protestas pueden brindarle un alivio temporal, pero no un alivio real. La fraternidad dentro de los muros de la prisión por parte de los propios presos seguramente no mejorará su ideal de fraternidad universal bajo el control del carcelero a cargo. El ideal de hermandad universal, paz y amistad brindará sin duda un deleite permanente tan pronto como los hermanos se vean aliviados de la explotación y los ataques de la naturaleza material, al igual que los prisioneros al ser liberados del control del superintendente de la cárcel para disfrutar de la dulzura de la hermandad que ellos mismos concibieron. Dentro de los muros de una prisión, la hermandad para el alivio mutuo es una rebelión contra las leyes de la cárcel y por lo tanto la hermandad universal dentro de las leyes de la naturaleza material carece de sentido. Por lo tanto, el Vaishnavita intenta, en primer lugar, liberarnos de la explotación y del ataque de las manos de la naturaleza material
poniéndonos bajo la guía de Yogamaya, y solo entonces concibe una verdadera hermandad universal entre el hombre y entre las naciones. El proceso para liberarse de las manos explotadoras y atacantes de la naturaleza material consiste en entregarse incondicionalmente al cuidado de la absoluta personalidad de Dios, y esa es la fórmula reconocida en el Bhagavad Gita. Cuando uno regresa a la divinidad, puede realmente formar una unidad en los ideales de la hermandad universal y nadie más. Toda acción en el mundo material está influenciada por las modalidades de la naturaleza material y como tal se activa ya sea por buenos ideales, la pasión o la ignorancia. Las acciones de primera clase se realizan bajo las modalidades de la bondad, pero incluso estas acciones están influenciadas por la naturaleza material, por lo que son temporales, imperfectas e incompatibles. Así pues, para librarse de las manos explotadoras y atacantes de la naturaleza material, uno debe trascender las modalidades de la naturaleza material mediante el servicio constante a la personalidad de Dios, pues ese es el proceso de trascender dichas modalidades. Por lo tanto, cuando todos se dedican al servicio de la personalidad de Dios, es entonces y solo entonces, en relación con Él, que todo se vuelve perfecto, permanente y trascendental. Ese es el proceso que concluye el Bhagavad Gita. La personalidad de Dios dice en el Shloka 26 del capítulo 14 lo siguiente: y quien me adora con devoción exclusiva en el servicio, habiendo superado las tres modalidades, se conforma a la naturaleza de Brahman, el absoluto. Bhagavad Gita 14:26. Así pues, según el Vaishnavita, solo quienes se dedican al servicio devocional de la personalidad de Dios, con su vida, dinero, inteligencia y palabras, pueden ser elegibles para ser miembros del vínculo de la hermandad universal. Sirviendo al todo, solo las unidades pueden ser servidas. Los ideales del teósofo, según los expresos por Blavatsky, son los siguientes: deja que tu alma preste oído a cada grito de dolor, como el loto desnuda su corazón para beber el hijo de la mañana. No dejes que el feroz sol seque las lágrimas del dolor antes de que tú mismo la hayas limpiado del ojo del que sufre. Pero deja que cada lágrima humana ardiente caiga sobre tu corazón y permanezca allí. No la limpies jamás hasta que aquello que la causó sea eliminado. Estas lágrimas, oh tú de corazón misericordioso, son los arroyos que riegan los campos de la caridad inmortal. Estas palabras solo pueden materializarse en la práctica por quienes han dedicado su vida al servicio de la personalidad de Dios. Sin esto, simplemente permanecerán como ideales dorados que jamás se materializarán en el reino de la humanidad. Los devotos solo piensan en los caídos y oprimidos, intentan rescatarlos del fango de la existencia material, y no son solo ellos quienes buscan el beneficio permanente de quienes sufren las manos explotadoras y atacantes de la nefasta naturaleza material, representada por la figura de la diosa Kalika en modo destructivo. La caridad inmortal solo se puede lograr cuando logramos reavivar el recuerdo del servicio eterno a la personalidad de Dios. Cómo realizar este servicio es un tema que se detallará en otro capítulo, pero como dice el teósofo, convertirse en ciudadano del reino de Dios implica responsabilidad, deber y sacrificio. La responsabilidad de un Vaishnavita es reavivar en la conciencia de todos la relación trascendental con Dios. El deber es primero dedicarse al servicio trascendental de la personalidad de Dios y luego tratar de involucrar a otros en la misma actividad trascendental. Por lo tanto, debe sacrificarse la vida, el dinero, la inteligencia y la palabra para la propagación y el resurgimiento de tales actividades trascendentales. El Señor Jesucristo sacrificó su vida por esta causa, y todo aquel que desee entrar en el reino de Dios debe estar dispuesto a sacrificar al menos una parte de sus ingresos, sino otras cosas, para convertir este infierno en el reino de Dios. Dios es grande y se reserva el derecho de no ser expuesto a los especuladores mundanos y filósofos áridos, pero Él mismo aparece por su propia voluntad e independencia cuando se le ofrecen servicios amorosos trascendentales en todos los aspectos. El sol aparece en la mañana solo por su propia voluntad y sin estar atado por el esfuerzo externo del científico. El científico no podrá hacer aparecer el sol en la noche ni por el descubrimiento de todos los reflectores e instrumentos científicos. Cuando él aparece, la ignorancia desaparece y uno puede verlo todo bueno, todo sabelo todo y todo hermoso. Y uno también puede verse a sí mismo, que él también es todo bueno, todo sabelo todo y todo hermoso cualitativamente.
Cuando él se levanta, uno puede ver el sol en los rayos del sol, y no solo al sol, sino también a sí mismo y todas las demás cosas por él. Así como con la aparición del sol la oscuridad desaparece, así con la aparición de Dios por su nombre trascendental, fama, forma, cualidades, etc., la ignorancia, la pobreza y la miseria desaparecen. Ese es el veredicto de todos los sabios y las escrituras. El teósofo intenta conocer la divinidad y su reino en el patrón gradualmente, mediante el esfuerzo propio y el proceso inductivo de generalización. Sin embargo, el proceso del Vaishnavita es el opuesto. Se acerca a una autoridad superior que conoce la divinidad y su reino y trata de obtener su conocimiento sumisamente mediante el proceso de deducción, con un enfoque de servicio y preguntas sinceras y pertinentes para conocer la verdad. El 34 shloka del cuarto capítulo del Bhagavad Gita lo ordena con las siguientes palabras: aprende esto, el conocimiento de la divinidad y su reino, etc., mediante la reverencia, es decir, convirtiéndote en discípulo, mediante contrapreguntas y servicios. El sabio, quien ha comprendido la divinidad y su reino, que ha visto la verdad, te enseñará este conocimiento. Bhagavad Gita 4.34. El proceso del Vaishnavita es más sencillo y perfecto que el de los filósofos empíricos, quienes intentan conocer a Dios y su reino a base de sus limitados sentidos y del conocimiento imperfecto, derivado de la especulación sensual. En la vida cotidiana también nos acercamos a la persona adecuada para aprender un tema a la perfección. No acudimos a un ingeniero si queremos aprender la ciencia de la medicina. De igual manera, si queremos conocer a Dios y su reino o si queremos ser sus siervos, debemos acercarnos a un verdadero siervo de Dios y no a alguien que sea un siervo de un perro. Por lo tanto, a menos que uno no se haya acercado a los pies de alguien trascendentalmente sabio y perfecto, es inútil hablar de Dios y su reino. En ese proceso, el Vaishnavita ha comprendido a Sri Krishna como la personalidad absoluta de Dios y el origen de todas las causas. Los grandes Goswamis han descubierto en Sri Krishna 64 cualidades trascendentales en su plenitud, cualidades que jamás encontrarán en ninguna otra persona o Dios, y por lo tanto lo han encontrado a Krishna como el todo bueno, el todo conocimiento y la toda belleza. El teósofo comprende a Sri Krishna en su aspecto impersonal, Brahman o Vishnu omnipresente, quien reside en el interior como Paramatma y en el exterior como el Virata. Esta comprensión concuerda perfectamente con la observación del Vaishnava, pero el Vaishnava profundiza aún más y lo ve como la personalidad de Dios Bhagavan. El Vaishnava comprende el aspecto omnipresente de la personalidad de Dios simultáneamente con la comprensión de su aspecto personal. El ejemplo vívido de esto es Prahlada Maharaj. Como su padre ateo Hiranyakashipu lo amenazó con morir instantáneamente, Prahlad Maharaj se mantuvo firme y valiente sin importarle las palabras amenazantes de su padre. Hiranyakashipu preguntó: ¿cómo es que tu niño insensato te atreves a ignorar mi ira que amenaza todo el universo, bajo cuya influencia eres tan intrépido que no te importan mis palabras? Prahlad Maharaj respondió a su padre: oh rey, la fuerza de la que dependo no es solo mía, sino también la tuya, y esa fuerza es también la de todos los hombres fuertes. Bajo esa fuerza, todo lo animado o inanimado de este universo funciona como subordinado. Él es el Todopoderoso, Él es el tiempo, Él es el poder de los sentidos, Él es la fuerza de la mente, Él es la fuerza del cuerpo y Él es el espíritu de los órganos sensoriales. Su poder es ilimitado, Él es el más grande de todos, Él es el Señor de las tres modalidades de la naturaleza y con su propia fuerza crea, mantiene o destruye todo este universo. Puedes abandonar tu carácter infiel. No alimentes esta naturaleza de enemistad y amistad en tu corazón, sino sé igual a todos los seres. No hay mayor enemigo que la mente, que está descontrolada y siempre se extravía. Sentir a todas las entidades como una con nosotros es la forma más elevada de religión. En la antigüedad, algunos hombres necios como tú solían creer que habían conquistado los 4 confines del universo sin conquistar los 6 sentidos que lo aniquilan todo. Pero no hay enemigo para aquel que es igual a todas las entidades, el santo autoconquistado. El enemigo lo cree únicamente en nuestra ignorancia. El padre ateo se enfureció con las palabras de su hijo Prahlad Maharaj y comenzó a burlarse de él. Necio, ¿te atreves a difamarme y a proclamarte vencedor de todos los enemigos y por eso te enorgulleces de tu conquista? Por esto entiendo claramente que anhelas la muerte, pues sé que quienes desean morir dicen todas esas tonterías ante mí. ¿Crees que hay un Dios más poderoso que yo? ¿Dónde vive? Si es omnipresente, ¿por qué no vive en este pilar ante mí?
te separaré de la cabeza que eres tan orgulloso y dejaré que tu Dios venga aquí a salvarte. Prahlad Maharaj permaneció en silencio, pues sabía que Dios es omnipresente y que sin duda mora en el pilar marcado por Hiranyakashipu. Hiranyakashipu rompió el pilar y la personalidad de Dios emergió de él en la forma de Narashinha, solo para matar al ateo Hiranyakashipu y a otros demonios. Así, la realización del Vaishnavita de la divinidad absoluta es completa y perfecta en todos sus diferentes aspectos, mientras que la realización del empirista o de los místicos, yogis, o de los trabajadores fructivos es solo parcial e imperfecta, ya que solo pueden realizar en un aspecto de la verdad absoluta. El teósofo, como unidad en el todo, desea moldear su destino y por ende el destino del todo. El alma individual, cuando se convierte en Vaishnava, es decir, se identifica con el interés de Vishnu, el Señor del universo, es solo entonces que comprende su verdadera posición como unidad en el todo y así también descubre su deber hacia el todo. Comprende que una parte del todo y no es igual a él. Es simultáneamente uno con el todo y diferente también. Comprende que Sri Krishna, la absoluta personalidad de Dios grande, es infinito, mientras que él mismo, aunque parte integral de ese infinito, es infinitesimal. Él es el fuego y las almas individuales son innumerables chispas emanadas de él. Como tal, cualitativamente las almas individuales tienen la misma potencia de fuego que el fuego mismo. Sri Krishna, la absoluta personalidad de Dios, es omniatractivo. Por lo tanto, cuando el alma individual comprende su propia posición y se siente atraída por Sri Krishna, puede atraer a miles y miles de otras almas hacia los pies del loto de Sri Krishna. En otras palabras, cuando un alma individual se realiza plenamente por la misericordia de Sri Krishna, solo entonces puede atraer a otros hacia los pies del loto de la absoluta personalidad de Dios. En esa etapa, solo el alma individual puede comprender que es un servidor eterno del grande y el infinito. La vida eterna es su constitución y el alma trascendental por Dios es su ocupación o religión. Así, el Vaishnavita en esta etapa moldea su destino mediante actividades que incrementan trascendentalmente su amor por Dios y de igual manera se esfuerza por los demás para que también reaviven su constitución latente de amor y servicio a la persona absoluta. Estas actividades son tan prácticas como las que realizamos diariamente y nunca deben ser simplemente una especulación intelectual que resulte en fatiga y decepción. Las obras prácticas son tan reales que gradualmente nos sumergen en el océano de la dicha trascendental y el universo entero se mostrará a quien ama a Dios como completamente dichoso, eterno y lleno de luz. Esto se llama vida pura e incondicional del alma individual en su existencia espiritual. Como tal, el Vaishnavita puede distinguir la vida de un alma individual en divisiones, al saber incondicional y condicional. Como se mencionó anteriormente, el alma individual permanece como la misma parte integral de lo grande y lo infinito, tanto en el estado incondicional como en el condicional. Nunca debe malinterpretarse que en el estado incondicional el alma individual se transforma en infinito desde lo infinitesimal. Y dado que el alma individual es siempre infinitesimal y nunca lo infinito, está sujeta a volverse condicional bajo las leyes de la naturaleza material. Y si hubiera sido infinita en cualquier etapa, nunca habría estado sujeta a una vida condicional bajo las leyes de la naturaleza. Esa es su posición marginal. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.